Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. El sol del martes por la mañana se filtraba por las persianas de la cocina mientras Antonio Garza servía café en la taza favorita de su hija, la que tenía los elefantes de caricatura. Sofía estaba sentada a la mesa del desayuno, empujando los huevos revueltos por su plato, con su rostro de 7 años de edad tenso por la preocupación. No había tocado su comida, y esa fue la primera señal de que algo andaba mal. A Sofía le encantaba el desayuno. «Papá». Su pequeña voz cortó los silenciosos sonidos de la cocina. Antonio se giró desde la barra. «Sí, mi bebé. ¿De verdad tienes que ir a Monterrey?» Era la tercera vez que preguntaba desde anoche. La conferencia de cine documental en Guadalajara era importante para su carrera. 3 días de contactos, clientes potenciales y discusiones de financiamiento para su próximo proyecto sobre la renovación urbana en las ciudades industriales del norte. Había estado trabajando como documentalista independiente durante 12 años, forjándose una reputación de investigación exhaustiva y narración convincente que exponía verdades incómodas. Pero la expresión de Sofía lo hizo dudar. «Son solo 3 días, Sofi. Te quedarás con mamá y la abuela Inés. Te encanta pasar tiempo con ellas». Algo parpadeó en el rostro de Sofía. ¿Miedo? Un miedo inconfundible. Antonio dejó su café y se arrodilló junto a su silla. «¿Qué pasa?» Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Miró hacia la puerta, comprobando si alguien estaba escuchando, y luego se acercó para susurrar. «Cuando te vas, la abuela Inés me lleva a un lugar. Me dice que no te diga ni a ti ni a mami. Dice, es nuestro secreto especial, punto». Las palabras golpearon a Antonio como agua helada. Su trabajo documental lo había llevado a los rincones oscuros de la sociedad. Había expuesto corrupción, abusos y negligencia. Había desarrollado un instinto para saber cuando algo estaba profunda y fundamentalmente mal. Esos instintos gritaban ahora. «¿A dónde te lleva?» Mantuvo su voz calmada y firme, a pesar de que su corazón latía con fuerza. «No sé cómo se llama. Es una casa grande con una puerta azul. A veces hay otros niños ahí. Y adultos que nos hacen hacer cosas». La sangre de Antonio se heló. «¿Qué tipo de cosas?» A Sofía le tembló el labio. «Toman fotos. Nos hacen usar ropa diferente, sonreír y tocarnos», y rompió a llorar. Antonio la atrajo hacia sus brazos con la mente a 1000 por hora. Elena, su esposa desde hacía 9 años, ya estaba en su despacho de abogados en el centro. Inés Treviño, la madre de Elena, había estado viviendo en la casa de huéspedes detrás de su propiedad durante los últimos 6 meses después de la muerte de su esposo. El arreglo había parecido perfecto. Apoyo familiar y ayuda con Sofía cuando ambos padres tenían horarios de trabajo exigentes. «Sofía, escúchame». Antonio le sostuvo el rostro con delicadeza. «Hiciste lo correcto al decirme, eres muy valiente. No voy a ir a Monterrey, ¿de acuerdo? Me voy a quedar aquí y voy a arreglar esto». La abuela dijo que si lo contaba, algo malo les pasaría a ti y a mami. «Nada malo va a pasar. Te lo prometo». Antonio había hecho carrera exponiendo depredadores. Había filmado entrevistas con sobrevivientes de trata, documentado pruebas de redes de abuso y trabajado con las fuerzas del orden para desmantelar operaciones que explotaban a personas vulnerables. Entendía cómo funcionaban estas redes. Las amenazas, el secreto, la cuidadosa preparación. El hecho de que esto le estuviera sucediendo a su propia hija, orquestado por la madre de su esposa, le daban ganas de vomitar. Envió un mensaje de texto a su contacto de la conferencia con una excusa sobre una emergencia familiar y luego llamó a su esposa. «Antonio, ¿qué pasa?» La voz de Elena transmitía preocupación. «Necesito que vengas a casa ahora. Es sobre Sofía». «¿Está enferma? ¿Herida?» «Solo ven a casa. No le digas a tu madre». Hubo una pausa. «Mi madre». «Antonio, ¿qué?» «Por favor, Elena. Confía en mí». 30 minutos después, Elena Garza cruzó la puerta principal,
y su compostura profesional se resquebrajó al ver la expresión de Antonio. Ella era una abogada corporativa, aguda y lógica, alguien que lidiaba con pruebas y hechos. Él necesitaría ambas cosas de ella ahora. Se sentaron en la oficina de su casa mientras Sofía veía caricaturas en la sala con la puerta cerrada. Antonio había pasado el tiempo de espera revisando su equipo de vídeo, con la mente ya planeando. Le contó a Elena todo lo que Sofía había dicho, viendo cómo el rostro de su esposa perdía el color. «Eso es imposible», susurró Elena. «Mi madre no lo haría. Ella ama a Sofía. La ha estado cuidando desde». Se detuvo. «Oh, Dios. Desde que empezaste a viajar más por trabajo el año pasado». Antonio abrió su computadora portátil y sacó los dibujos de la terapia de Sofía. Los había notado recientemente, imágenes perturbadoras que su hija había creado durante las sesiones con su consejero escolar después de mostrar ansiedad. El consejero lo había atribuido a problemas de adaptación tras la muerte de su abuelo. Pero ahora, al mirar los dibujos de nuevo, Antonio vio lo que se le había pasado por alto antes. Una puerta azul, múltiples figuras de palitos, una cámara. Documenté todo lo que Sofía me dijo esta mañana. Le mostró a Elena la grabación en su teléfono. Vamos a ir a la policía. Espera. El instinto de abogada de Elena se activó. Necesitamos algo más que el testimonio de una niña y unos dibujos. Ya sabes cómo funcionan estos casos. Será su palabra contra la de ella. Excepto que ella tiene 7 años e Inés es una viuda de 62 años. Dirán que Sofía tiene una imaginación muy activa o que malinterpretó algo. Inocente. Antonio ya había pensado en esto. Entonces conseguiré más pruebas. Elena lo miró. ¿Cómo? Se supone que debo tomar un vuelo mañana a las 7 de la mañana. Le diré a tu madre que me voy según lo planeado. Incluso haré que me lleves al aeropuerto, pero regresaré. Seguiré a Inés cuando se lleve a Sofía. Eso es peligroso, dijo Elena. Si esto es real, si hay otras personas involucradas. He documentado criminales de guerra, Elena. He entrevistado a miembros de cárteles. Sé cómo mantenerme oculto y capturar todo en cámara. Hizo una pausa. Y si lo que dice Sofía es cierto, esas personas están lastimando a nuestra hija. No me importa el peligro. Elena cerró los ojos. Cuando los abrió, su mirada era dura. Entonces iré contigo. No, necesitas actuar normal. Si Inés sospecha algo, desaparecerá y nunca encontraremos a dónde se lleva a Sofía. Tienes que ir a trabajar mañana como si todo estuviera bien. Confía en mí para manejar esto. Pasaron el resto del día elaborando su plan. Antonio empacaría para Monterrey y haría un espectáculo de su partida. Elena mantendría su horario habitual. No le dirían nada a Inés. Antonio tenía años de experiencia realizando vigilancia encubierta para sus documentales. Sabía cómo ser invisible. Esa noche, mientras arropaba a Sofía en la cama, ella se aferró a él. No te vas a ir de verdad, ¿verdad, papá? Voy a protegerte, le dijo. Nadie te volverá a lastimar. Después de que ella se quedó dormida, Antonio se sentó en su oficina a ensamblar su equipo. 2 cámaras pequeñas de alta definición, un micrófono direccional de largo alcance, su teléfono con capacidades de rastreo y una grabadora digital. Había pasado su carrera documentando la verdad. Mañana, documentaría algo que destruiría a su familia o la salvaría. Elena apareció en la puerta. Mi madre acaba de enviar un mensaje de texto. Pregunta a qué hora te vas mañana. Dile que a las 7. Dile que me vas a llevar al aeropuerto. Antonio, la voz de Elena se quebró. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si hay una explicación? Él pensó en las lágrimas de Sofía, en su miedo, en los detalles específicos que había compartido. Detalles que ninguna niña de 7 años debería conocer. No nos equivocamos. A la mañana siguiente, todo se desarrolló como una actuación cuidadosamente preparada. Antonio cargó su maleta en el Mercedes de Elena a las 6:30 de la mañana, mientras Inés se despedía con la mano desde la ventana de la casa de huéspedes. Sofía desayunó en silencio, lanzándole miradas significativas.
Elena se despidió de él con un beso en la entrada, con una autenticidad digna de un premio Oscar. Te extrañaré, dijo ella lo suficientemente alto para que Inés la escuchara. 3 días, respondió Antonio. Te llamaré esta noche. Se subió al asiento del pasajero. Elena lo alejó de la casa conduciendo hacia la autopista. No hablaron hasta que estuvieron a varias cuadras de distancia. Esto se siente irreal, dijo Elena. Estaciona en el estacionamiento de larga estancia del aeropuerto. Tomaré un servicio de transporte de regreso a la colonia. Antonio ya había trazado su posición de vigilancia, un lugar a 3 casas de distancia con una línea de visión clara hacia su entrada, oculto por un seto descuidado. El dueño estaba de vacaciones. Antonio lo había comprobado. En el aeropuerto, se sentaron en la estructura de estacionamiento. Elena apretó el volante. Si esto es real, si mi madre de verdad está, no pudo terminar. Entonces protegemos a Sofía y nos aseguramos de que Inés y todos los involucrados paguen por ello. La voz de Antonio era fría. Había visto demasiada maldad en su carrera como para sorprenderse de la depravación humana, pero el hecho de que se infiltrara en su propia casa encendió algo oscuro y enfocado en su interior. Besó a Elena, salió del auto y la vio alejarse. Luego pidió un vehículo de aplicación. 40 minutos después, Antonio estaba posicionado detrás del seto con sus cámaras listas. Su teléfono mostraba las 8:47 de la mañana. A través del visor, podía ver su casa, la entrada del garaje y la casa de huéspedes. Inés salió a las 8:55, vistiendo un suéter y cargando su bolso. Caminó hacia la casa principal y entró con su llave. El dedo de Antonio flotaba sobre el botón de grabar. 5 minutos después, Inés salió sosteniendo la mano de Sofía. Su hija llevaba un vestido de verano amarillo que Antonio no reconoció. Inés debía haberlo traído. Caminaron hacia el Honda Civic plateado de Inés. Sofía se veía pequeña y resignada mientras Inés le abrochaba el cinturón de seguridad en el asiento trasero. Antonio empezó a grabar. El Honda retrocedió fuera de la entrada. Antonio ya había arrancado la vieja motocicleta de su vecino haciendo un puente con los cables. Se disculparía y lo compensaría más tarde, y la siguió a una distancia prudente. Inés conducía con una confianza relajada, tomando calles secundarias por su suburbio de Bosques del Valle. Se dirigieron hacia el distrito industrial en el extremo este de la ciudad, un área que Antonio conocía por un documental que había hecho hacía 5 años sobre el deterioro urbano. Bodegas abandonadas, pequeñas empresas dispersas que apenas sobrevivían y algunos rincones residenciales que el tiempo había olvidado. Inés giró hacia la calle de las bodegas, una calle bordeada de edificios de ladrillo de la década de los 50. Se detuvo en la entrada de una bodega reconvertida, un espacio comercial que había sido renovado para crear algo parecido a departamentos tipo estudio. Antonio estacionó la motocicleta detrás de un contenedor de basura a media cuadra de distancia, tomó su equipo y se movió a una posición detrás de una cerca de malla ciclónica oxidada. A través de su lente telefoto, vio a Inés llevar a Sofía a una entrada lateral. La puerta azul. Sofía había dicho la verdad sobre cada detalle. Las manos de Antonio estaban firmes mientras grababa a Inés usando una llave para abrir la puerta. Desaparecieron en el interior. Revisó la hora. 9:23 de la mañana. No podía entrar. Todavía no. Necesitaba documentar quién más estaba involucrado. Necesitaba pruebas que fueran irrefutables. Así que esperó, filmando y observando. 11 minutos después, otro auto se detuvo. Un hombre de unos 50 y tantos años, cabello canoso y traje caro. Antonio hizo un acercamiento a su rostro, capturando imágenes claras. El hombre entró por la misma puerta azul sin tocar. Tenía su propia llave. Luego llegó otro auto. Una mujer de unos 40 y tantos años, cuidadosamente vestida, con lenguaje corporal nervioso. Llevaba un bolso grande y también tenía una llave. El estómago de Antonio se revolvió. Esto estaba organizado, establecido. Varias personas con acceso y llegadas programadas. Esta no era una operación de Inés. Ella era parte de algo más grande. Llamó a Daniel Herrera, un detective con el que había trabajado en documentales anteriores.
Daniel había sido el contacto clave de las fuerzas del orden para la película de Antonio sobre las rutas de trata de personas a través del estado de Jalisco. Antonio, creí que estabas en Monterrey. Necesito que vengas a esta dirección ahora mismo. Estoy documentando lo que parece ser una red de explotación infantil. Y mi hija está adentro. La voz de Antonio no tembló, pero sentía el pecho como si estuviera siendo aplastado. Silencio. Dime la dirección. No hagas nada. Voy a solicitar apoyo y estaré ahí en 10 minutos con refuerzos. Antonio envió su ubicación y continuó filmando. 2 personas más llegaron. Ambos hombres, ambos entrando con llaves como si pertenecieran al lugar. 5 adultos en total, más Inés, más Sofía, y Dios sabía cuántos niños más. Su teléfono vibró con mensajes de texto de Daniel. Unidades en camino. Mantén tu posición. No intervengas. Pero Antonio ya se estaba acercando, rodeando el edificio para encontrar ventanas. Las encontró en el lado opuesto, ventanas altas de sótano, sucias, pero lo suficientemente transparentes. Posicionó su cámara y miró por el visor. Lo que vio casi le hizo soltar el equipo. Una gran habitación de sótano pintada de blanco con equipo de iluminación profesional instalado. Varios niños, contó 5, incluyendo a Sofía, parados contra un fondo blanco. Inés estaba ajustando el vestido de Sofía. El hombre de traje estaba manipulando una cámara de alta gama sobre un trípode. Los demás estaban acomodando utilería, dirigiendo a los niños en diferentes poses. Antonio grabó todo, con la mandíbula tan apretada que le dolían los dientes. Los niños se veían asustados, sumisos. Esta era una rutina practicada. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? Sirenas en la distancia. Las personas adentro también las escucharon. A través de la ventana, Antonio vio cómo entraban en pánico. El hombre del traje empezó a agarrar el equipo. Inés jaló a Sofía hacia una puerta trasera. Antonio corrió alrededor del edificio. No iba a dejar que escaparan. Alcanzó la entrada trasera justo cuando Inés irrumpió, arrastrando a Sofía. Cuando vio a Antonio, su rostro palideció y luego se torció en algo repulsivo. Tú, siseó. No podías simplemente dejar las cosas en paz. Suelta a mi hija. La voz de Antonio era letal. Inés apretó su agarre sobre Sofía. ¿Tienes alguna idea de lo que has arruinado? ¿Sabes cuánto dinero? Sofía se retorció y mordió la mano de Inés. La anciana gritó y aflojó su agarre. Sofía corrió hacia Antonio, quien la atrapó y la puso detrás de él, sin apartar los ojos de Inés. Se acabó, dijo él. Inés rió amargamente. ¿Crees que esto se ha acabado? ¿Crees que soy la única? Estamos conectados con personas que ni te imaginas. Abogados, jueces, dueños de negocios. Te destruirán por esto. Destruirán tu carrera, tu reputación, tu matrimonio. Las patrullas chirriaron al entrar en el estacionamiento. Los oficiales salieron, con las armas desenfundadas. Daniel Herrera llegó justo detrás de ellos, analizando la escena con ojos agudos. Antonio, retrocede, ordenó Daniel. Antonio no se movió, manteniendo a Sofía protegida. Inés seguía hablando, su voz se alzaba histéricamente mientras los oficiales la rodeaban. Él preparó esto. Nos ha estado acosando. Todo esto es un malentendido. Solo estamos tomando fotografías para un portafolio de modelaje infantil. Cállese y ponga las manos donde pueda verlas, ordenó un oficial. Esposaron a Inés. Ella peleó, gritando obscenidades. Tuvieron que someterla físicamente para meterla en la patrulla. Los otros adultos fueron sacados del edificio esposados. El hombre del traje, la mujer nerviosa, los otros 2, todos ellos tratando de explicarse, de justificarse, de mentir. Daniel se acercó a Antonio. ¿Conseguiste lo que necesitabas? Antonio levantó su cámara. Cada segundo, cada rostro, su sistema, su horario, todo. Buen hombre. Daniel miró a Sofía, suavizando su expresión. Hola, pequeña, ya estás a salvo. Nos vamos a asegurar de que esas personas no vuelvan a lastimar a nadie.
Sofía apretó su rostro contra el estómago de Antonio. Él podía sentir cómo temblaba. Necesito sacarla de aquí, dijo Antonio. Pronto necesitaremos declaraciones. Necesitamos documentar todo adecuadamente. Pero Daniel bajó la voz. Lo que hiciste fue imprudente. Si hubieran estado armados, si hubieran tomado a Sofía como rehén. Estaban lastimando a mi hija. Los ojos de Antonio eran duros. Yo habría hecho cosas peores. Daniel lo estudió y luego asintió. Vamos a tomar tu declaración y a llevar a Sofía con una entrevistadora forense que se especializa en niños. Será amable, te lo prometo. Y Antonio, acabas de derribar algo que hemos estado intentando encontrar durante 2 años. Sospechábamos que esta operación existía. Pero nunca pudimos localizarla. Tus grabaciones podrían ser la clave para desentrañar toda la red. Las siguientes 6 horas fueron un borrón. Sofía fue entrevistada por una mujer amable llamada doctora Sara Chávez, quien hizo que el proceso fuera lo menos doloroso posible. Antonio dio su declaración 3 veces, entregó todas sus grabaciones y proporcionó todos los detalles que pudo recordar. Elena llegó en menos de 1 hora, habiendo salido de su oficina en el momento en que Antonio llamó. Se sentó con Sofía, sosteniendo la mano de su hija, con el rostro convertido en una máscara de furia controlada. Para la noche, estaban en casa. Inés estaba en la cárcel. Fianza denegada. Los otros 4 adultos también estaban bajo custodia. La búsqueda inicial de la bodega había revelado una gran cantidad de equipo de computación, discos duros llenos de imágenes y registros financieros que mostraban pagos y transacciones. Daniel llamó a Antonio con actualizaciones a lo largo de la tarde. El hombre del traje es Carlos Bustamante. Es un fotógrafo independiente que ha estado en nuestro radar antes, pero nunca pudimos probarle nada. La mujer es Patricia Díaz, una antigua trabajadora social. Los otros 2 son clientes que pagaron por sesiones personalizadas. Antonio. Esto es más profundo de lo que pensábamos. ¿Qué tan profundo? Encontramos listas de clientes. Personas en 6 estados. Inés era una de varias coordinadoras que suministraban niños. Tu suegra no solo estaba involucrada. Fue reclutada específicamente porque tenía acceso a una nieta. Antonio se sentó en su oficina a oscuras procesando esto. ¿Quién la reclutó? Todavía lo estamos investigando. Pero Antonio, hay algo más. Encontramos mensajes en el teléfono de Inés. Estaba planeando intensificar las cosas. Se suponía que la próxima sesión incluiría más que fotografías. La implicación quedó en el aire. Antonio sintió náuseas. Impediste que sucediera algo mucho peor, dijo Daniel. Esa pequeña, tu hija, va a estar bien porque la escuchaste y actuaste. Después de que Daniel colgó, Antonio fue a la habitación de Sofía. Estaba dormida. Finalmente acurrucada con su elefante de peluche. Elena estaba sentada en la silla al lado de la cama, con los ojos rojos de tanto llorar. ¿Cómo pudo mi madre hacer esto?, susurró Elena. ¿Cómo podía mirar a Sofía todos los días y...? No lo sé. Antonio se arrodilló junto a su esposa. Pero nunca más volverá a tocar a Sofía. Ninguno de ellos lo hará. Elena lo miró. Lo que hiciste hoy, seguirlos, documentar todo, no esperar a la policía. Fue necesario, fue peligroso, valió la pena. La voz de Antonio era firme. Cada segundo de riesgo valió la pena para proteger a nuestra hija. Elena le tomó la mano. ¿Qué pasa ahora? Ahora nos aseguramos de que todos paguen por lo que han hecho y ayudamos a Sofía a sanar. Pero mientras Antonio estaba sentado allí en el silencio de la habitación de su hija, sabía que el sistema legal se movía lentamente. La justicia era incierta. Inés y sus asociados tendrían abogados, alegarían malentendidos, intentarían minimizar sus delitos. Carlos Bustamante evidentemente había evadido cargos antes. El documentalista en él, la parte que había pasado años exponiendo la corrupción y el mal, ya estaba planeando. Las pruebas que había capturado eran condenatorias. ¿Pero y si no fueran suficientes? ¿Y si de alguna manera, de alguna forma,
¿Estos depredadores encontraran un hueco para escabullirse por las grietas del sistema de justicia? Antonio había construido una carrera revelando la verdad, asegurándose de que el mal no tuviera dónde esconderse. Mientras veía dormir a su hija, tomó una decisión. Documentaría todo sobre este caso, cada detalle, cada conexión, cada persona involucrada. Y si el sistema legal fallaba, él tenía otras formas de asegurar que esas personas enfrentaran las consecuencias. Había pasado su carrera como observador, como testigo, alguien que registraba la verdad y confiaba en que otros actuaran en consecuencia. Pero esta era su hija, su familia. Este no era el sujeto de un documental. Esto era personal. Y Antonio Garza había dejado de ser solo un observador. El verdadero trabajo estaba a punto de comenzar. Pasaron 2 semanas en una extraña suspensión de la normalidad. Sofía veía a un terapeuta infantil 3 veces por semana. Elena pidió un permiso de ausencia en su despacho de abogados. Antonio convirtió la oficina de su casa en una sala de guerra, dedicándose a construir un caso hermético que destruiría a todos los involucrados en la red. Daniel Herrera tenía razón. Las pruebas de la vigilancia de Antonio habían abierto la puerta a algo masivo. La Fiscalía General de la República se había involucrado. Las computadoras de Carlos Bustamante revelaron conexiones con al menos 30 personas más en 6 estados. Patricia Díaz había estado documentando todo en meticulosas hojas de cálculo que rastreaban a los niños, las sesiones y los pagos. Era oro puro para los fiscales, pero había problemas. Los abogados defensores ya están presentando mociones, le dijo Daniel a Antonio durante una de sus frecuentes reuniones. Estaban sentados en una cafetería a 3 cuadras de la jefatura de policía, hablando en voz baja. Están alegando que tus grabaciones se obtuvieron ilegalmente, que estabas invadiendo propiedad privada, que el arresto fue fruto del árbol envenenado. Es una estrategia legal. Podría funcionar. Daniel se frotó el rostro. Mira, tenemos suficientes pruebas para procesarlos, pero tus grabaciones son la prueba irrefutable. Demuestran la intención, la organización, el acto en sí. Sin ellas, dependeremos de testimonios de niños traumatizados y pruebas digitales que costosos abogados pasarán meses intentando suprimir o justificar. Antonio tomó un sorbo de café, con la mente a toda marcha. ¿Qué hay de la lista de clientes? No pueden arrestarlos. Estamos trabajando en ello. Pero la mayoría de ellos fueron cuidadosos, usando encriptación, criptomonedas para los pagos, seudónimos. Tomará tiempo identificar a todos. Y mientras tanto, están asustados. Destruyendo pruebas, contratando abogados, huyendo del país. Así que podrían salirse con la suya. Daniel no respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Esa noche, Antonio no podía dormir. Se levantó a las 2 de la mañana y fue a su oficina, revisando todos los archivos que había recopilado, nombres, rostros, direcciones, conexiones financieras. Carlos Bustamante vivía en una zona residencial de lujo en Guadalajara, a 40 minutos de distancia. Patricia Díaz tenía una casa en los suburbios. Inés estaba en la cárcel, pero sus socios estaban libres bajo fianza, confinados en sus hogares con monitores electrónicos en los tobillos. El sistema legal estaba funcionando exactamente como estaba diseñado, lentamente, con cuidado, con todas las protecciones para los acusados. Antonio entendía por qué existían esas protecciones. Pero en ese momento, pensando en las pesadillas de Sofía, pensando en los otros niños cuyos padres ni siquiera sabrían lo que les pasó, quería algo más rápido, algo definitivo. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Martín Huerta, su amigo más antiguo y colaborador en varios documentales. Vi las noticias. ¿Están bien tú y Sofía? ¿Necesitas algo? Antonio miró el mensaje. Martín era editor de vídeo, pero también era un investigador experto por derecho propio. Habían trabajado juntos en proyectos delicados, incluyendo un documental que expuso a un concejal corrupto a través de una vigilancia cuidadosa y una recolección creativa de pruebas. El concejal había renunciado en desgracia antes de que se presentaran cargos formales, con su reputación destruida por la exposición pública. Antonio respondió, ¿puedes venir mañana? Necesito discutir algo. Por supuesto. A las 8 de la mañana, ¿te parece bien?
Perfecto. Antonio dejó su teléfono y abrió su software de edición de vídeo. Tenía horas de grabaciones de la bodega, de su vigilancia, de las secuelas. Tenía nombres, rostros, conexiones. Tenía las habilidades para crear algo devastador. El sistema legal haría su trabajo eventualmente, pero Antonio Garza tenía su propia forma de justicia en mente. Martín Huerta llegó a las 8 de la mañana cargando su computadora portátil y con una expresión de preocupación. Antonio lo conocía desde la escuela de cine. Martín era el tranquilo, el metódico, mientras que Antonio era el cruzado apasionado. Se equilibraban bien. Elena había llevado a Sofía a terapia, dándole a Antonio privacidad para esta conversación. Guió a Martín a su oficina y cerró la puerta. Esto es malo, ¿verdad?, dijo Martín, mirando los documentos y fotos que cubrían las paredes. Peor que malo. Antonio le explicó todo. La red, las pruebas, los desafíos legales a los que se enfrentaban. Martín escuchó, su rostro endureciéndose. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que me digas que me equivoco en lo que estoy pensando, dijo Antonio. ¿Qué es? Antonio abrió sus grabaciones en la computadora. El sistema legal se mueve lento. Estas personas tienen abogados costosos. Algunos de ellos podrían salir libres. Otros podrían llegar a acuerdos y recibir condenas mínimas. Y los clientes en esa lista, la mayoría nunca serán identificados o acusados. De acuerdo. Pero, ¿y si los exponemos nosotros mismos? Un documental que dé nombres, muestre rostros, exponga toda la operación. Lo publicamos en Internet. Nos aseguramos de que se vuelva viral. Incluso si evitan la prisión, enfrentarán consecuencias sociales. Vergüenza pública, desempleo. Sus propias familias sabrán lo que son. Martín se quedó callado por un largo momento. Eso no es periodismo, Antonio. Eso es vigilantismo. Es documentación. Es la verdad. También es potencialmente ilegal. Estarías interfiriendo con una investigación activa, potencialmente contaminando a posibles jurados, y abriéndote a demandas por difamación. Solo si lo que publicamos no es cierto. Y cada cuadro sería un hecho verificable. Martín se reclinó en la silla. ¿Realmente has pensado en esto? Todas las noches durante 2 semanas. Antonio miró a su amigo a los ojos. Estas personas lastimaron a mi hija, Martín. Son parte de una red que ha estado lastimando a niños durante años. Si hay una mínima posibilidad de que escapen de la verdadera justicia. Lo entiendo. De verdad. Martín se frotó la mandíbula. Pero piensa en Sofía. Piensa en lo que pasa si terminas en problemas legales o algo peor. Ella necesita a su padre. Necesita a su padre para que la proteja, para asegurarse de que las personas que la lastimaron nunca puedan lastimar a nadie más. Se sentaron en un tenso silencio. Finalmente, Martín dijo, muéstrame lo que tienes. Pasaron las siguientes 3 horas revisando grabaciones y documentos. El cerebro de editor de Martín ya estaba armando cómo se podría estructurar. Una exposición devastadora que delineara la red, mostrara a los jugadores clave y documentara las pruebas. Sería poderoso. Sería innegable. El problema, dijo Martín, es el tiempo. Si publicas esto antes del juicio, definitivamente comprometerás a la fiscalía. Incluso si esperas hasta después, podrías enfrentar demandas de cualquiera que no haya sido condenado. ¿Y si incluyes a los clientes que aún no han sido acusados? Es un terreno legal seriamente peligroso. Antonio había considerado todo esto. ¿Y si no lo hacemos público? ¿Y si se lo enviamos directamente a las personas que importan? Empleadores, asociaciones profesionales, familiares. Eso es peor. Eso es acoso dirigido, sin importar qué tan justificado esté. Entonces, ¿se supone que no debo hacer nada? Solo confiar en que el sistema funcionará. Se supone que debes confiar en que las pruebas que reuniste serán suficientes. Ya hiciste la parte difícil, Antonio. Documentaste el crimen. Conseguiste que arrestaran a esas personas. Deja que el sistema termine el trabajo.
Pero Antonio no podía quitarse la sensación de que no sería suficiente. Había visto demasiados casos donde los depredadores encontraban lagunas legales, donde los abogados creaban duda razonable, donde la riqueza y las conexiones significaban resultados diferentes. Carlos Bustamante había evadido cargos antes. ¿Qué pasaba si lo hacía de nuevo? Después de que Martín se fue, prometiendo pensar en opciones, Antonio se quedó solo con sus pensamientos. Abrió la foto del arresto de Inés Treviño en su pantalla. Su suegra, la mujer que había cargado a Sofía cuando era bebé, que había asistido a fiestas de cumpleaños y cenas familiares, que había parecido una abuela amorosa. ¿Cómo había sido reclutada en esta red? Daniel había mencionado que fue atacada específicamente porque tenía acceso a una nieta. Eso significaba que alguien se le había acercado, la había evaluado y la había convencido de participar. ¿Quién? Antonio empezó a escarbar en los archivos de pruebas que Daniel le había compartido. Los registros financieros mostraban pagos regulares a la cuenta de Inés desde una empresa fachada. Rastreó a la empresa a través de registros públicos. Estaba registrada en Nuevo León, era propiedad de otra empresa, que a su vez era propiedad de otra, una estructura estándar de lavado de dinero, pero había un nombre al final de la cadena. Claudio del Río, director general del Grupo Consultor del Río. Antonio buscó el nombre. Claudio del Río era un consultor de gestión con base en Querétaro que se especializaba en organizaciones sin fines de lucro. Su sitio web profesional mostraba a un hombre sonriente de 50 y tantos años, con credenciales de prestigiosas escuelas de negocios y testimonios de clientes satisfechos. Había fotos de él en eventos benéficos, dando charlas y recibiendo premios comunitarios. Antonio sintió que se le revolvía el estómago. Así era como operaban estas redes. Se escondían detrás de la respetabilidad, construían reputaciones que hacían que las acusaciones parecieran imposibles. Claudio del Río probablemente tenía a cientos de personas que responderían por su carácter, que se sentirían conmocionadas e incrédulas si fuera acusado. Investigó más a fondo. El Grupo Consultor del Río había trabajado con varias organizaciones que brindaban servicios a niños, programas después de la escuela, ligas deportivas juveniles, agencias de cuidado de crianza. Puntos de acceso perfectos, terrenos de caza perfectos. Antonio encontró los perfiles de redes sociales de Del Río, sus socios comerciales, su familia. Tenía esposa, 2 hijos adultos y nietos. Vivía en una colonia costosa, conducía un automóvil de lujo, pertenecía a un club campestre exclusivo y él era, de acuerdo a las pruebas que Antonio estaba armando, muy probablemente la persona que había reclutado a Inés y posiblemente a otros. El que organizaba y se beneficiaba de toda la operación. Antonio llamó a Daniel. Claudio del Río. Dime que sabes quién es. Una pausa. ¿Dónde encontraste ese nombre? Está en tu radar. Es una persona de interés. Estamos armando un caso, pero es complicado. Se ha aislado. Múltiples capas corporativas, sin comunicación directa con los operadores de nivel de calle. Necesitamos que alguien se voltee para testificar contra él. Inés testificaría. Se enfrenta a una condena seria. Ofrécele un trato. Su abogado no la dejará hablar. E incluso si lo hiciera, un abogado defensor destrozaría su credibilidad. Mujer desesperada intenta echarle la culpa a otro para salvarse. Necesitamos más. Entonces déjame ayudar. Déjame investigarlo. Absolutamente no. Antonio, ya has empujado los límites. No me obligues a arrestarte por obstrucción. Después de colgar, Antonio se quedó mirando la foto de Claudio del Río. Este hombre había orquestado el trauma de docenas, tal vez cientos de niños. Había construido un negocio en torno a la explotación oculta tras la legitimidad corporativa y el estatus social. Y podría no enfrentar nunca consecuencias a menos que alguien se asegurara de que lo hiciera. A la mañana siguiente, Antonio condujo a Querétaro. Le dijo a Elena que se reuniría con Daniel sobre el caso. No era del todo mentira. Estaría avanzando en el caso, solo que no en una capacidad oficial. La oficina de Claudio del Río estaba en un edificio moderno en el centro. Antonio llevaba una cámara oculta, una técnica que había perfeccionado a lo largo de años de trabajo documental. Hizo una cita bajo un nombre falso,
afirmando representar un programa de tutoría juvenil interesado en servicios de consultoría. La secretaria de Del Río lo hizo pasar a una lujosa oficina con ventanas que daban a la ciudad. Claudio Del Río en persona era exactamente como sugería su foto, refinado, encantador, con la fácil confianza de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales. «Señor Garza, ¿es correcto?» Del Río le tendió la mano. Antonio la estrechó, conteniendo la repulsión. Antonio Garza. Gracias por recibirme. Siempre es un placer discutir cómo podemos apoyar a los programas de desarrollo juvenil. Del Río señaló una silla. Cuénteme sobre su organización. Antonio había preparado una historia de cobertura sobre una organización sin fines de lucro en Guadalajara. La expuso con fluidez, observando las reacciones de Del Río. El hombre era bueno. Nada en su comportamiento sugería algo siniestro. Hizo preguntas inteligentes, ofreció ideas sobre la estructura del programa y los modelos de financiamiento. La clave, dijo Del Río, es construir relaciones con las familias. Los padres necesitan confiarles a sus hijos. Una vez que tienes esa confianza, realmente puedes tener un impacto. Las palabras le pusieron la piel de gallina a Antonio. Mantuvo su expresión neutral. ¿Trabaja directamente con los niños en los programas que asesora? A veces. Me gusta entender la experiencia completa. Del Río sonrió. Los niños son sorprendentemente honestos. Te dirán qué funciona y qué no. Y ha asesorado programas en varios estados. Oh, sí. Mi lista de clientes abarca desde Baja California hasta Yucatán. Creo en la evaluación práctica. Conocer realmente la organización desde adentro. Antonio se inclinó ligeramente hacia adelante. Tengo curiosidad. ¿Alguna vez enfrenta desafíos con las verificaciones de antecedentes? Algunos miembros de nuestra junta tienen preocupaciones sobre garantizar que todos los consultores sean investigados a fondo cuando van a estar cerca de poblaciones vulnerables. Algo parpadeó en el rostro de Del Río por un segundo. Luego, la máscara suave regresó. Por supuesto, mantengo todos los permisos necesarios. La seguridad infantil es primordial. Hablaron durante otros 20 minutos. Antonio recolectó tarjetas de presentación, folletos, suficiente material para parecer legítimo. Al irse, se aseguró de obtener imágenes claras de la oficina de Del Río, los logotipos de la empresa, todo lo que establecía su legitimidad. En su auto, Antonio revisó las grabaciones. No era una confesión, pero era algo. El personaje cuidadosamente elaborado de Del Río, sus puntos de conversación sobre construir confianza con las familias y conocer las organizaciones desde adentro. En el contexto de lo que Antonio sabía sobre la red, era condenatorio. Pasó el resto del día realizando vigilancia en la oficina de Del Río, documentando quién entraba y salía. Varios hombres y mujeres bien vestidos, con maletines, luciendo como socios comerciales ordinarios. Pero Antonio fotografió a todos, planeando cruzar referencias con los socios conocidos de Carlos Bustamante y Patricia Díaz. Para la noche, había reunido un expediente preliminar sobre la red de Claudio Del Río. Era circunstancial, pero era un comienzo. Conduciendo de regreso a Guadalajara, sonó su teléfono. Era Daniel Herrera. Tuvimos un avance, dijo Daniel. Patricia Díaz está cooperando. Nos está entregando todo a cambio de una sentencia reducida. Y Antonio, tenías razón sobre Claudio Del Río. Él es el organizador. Ella testificó que él la reclutó hace 5 años, que ha estado dirigiendo esta red durante al menos una década. Eso es genial. ¿Cuándo lo arrestan? Ese es el problema. El testimonio de Díaz por sí solo no es suficiente. Es una cómplice llegando a un acuerdo. Necesitamos pruebas que lo corroboren. Estamos consiguiendo órdenes de cateo, pero sus abogados las están peleando. Esto podría llevar meses. Meses donde está libre para destruir pruebas. Sí. Antonio apretó el volante. ¿Y si te dijera que tengo grabaciones de él hablando de su trabajo con programas juveniles, discutiendo sobre construir confianza con las familias, enfatizando la evaluación práctica? Silencio. Luego, ¿dónde demonios estás, Antonio?
conduciendo a casa después de una reunión de negocios muy productiva en Querétaro. Jesucristo. ¿Fuiste a verlo? ¿Tienes idea de lo peligroso? Nunca estuve en peligro. Él no tiene idea de quién soy o qué sé. Y ahora tienes más pruebas. Daniel exhaló bruscamente. Envíame todo lo que tengas. Y Antonio, deja de investigar. Lo digo en serio. Eres un documentalista, no un policía. Déjanos hacer nuestro trabajo. Lo haré, tan pronto como esté seguro de que el trabajo se hace bien. Colgó antes de que Daniel pudiera responder. El caso cobró impulso durante las semanas siguientes. La cooperación de Patricia Díaz condujo a 3 arrestos más. Coordinadores en otras ciudades que habían estado reclutando niños vulnerables a través de diversos puntos de acceso. A Carlos Bustamante se le negó la fianza luego de que los fiscales argumentaran con éxito que existía riesgo de fuga. Inés Treviño seguía en la cárcel, rechazando todos los acuerdos con la fiscalía, insistiendo en que no había hecho nada malo. Su abogado argumentaba que simplemente acompañaba a su nieta a sesiones de modelaje, que no tenía conocimiento de ninguna actividad ilegal. La estrategia era transparente: crear duda, hacer que pareciera una abuela ingenua atrapada en algo que no entendía. Antonio asistió a todas las audiencias en el tribunal, sentado en la galería con su bolsa de cámara, documentando todo. Se había vuelto conocido para los fiscales, los abogados defensores y el personal del tribunal. A algunos les parecía útil su presencia. Un familiar de una víctima mostrando el costo humano de estos crímenes. A otros les resultaba inquietante. Elena tenía sentimientos encontrados sobre su obsesión con el caso. Discutieron sobre ello una noche después de que Sofía se durmió. No estás comiendo. Apenas duermes. Estás gastando cada momento que estás despierto en esto, le dijo. Sofía necesita a su padre presente, no consumido por la venganza. No es venganza. Es justicia. Se ha convertido en una obsesión. La voz de Elena era aguda. Entiendo el impulso. Dios sabe que yo también lo siento. Pero tenemos que confiar en que el sistema funcionará. El sistema falló en atrapar a estas personas durante años. El sistema casi permite que lastimaran a Sofía aún más de lo que lo hicieron. ¿Por qué debería confiar en él ahora? Porque, ¿cuál es la alternativa? Que te conviertas en un justiciero. Que corras el riesgo de ir a la cárcel y dejes a Sofía sin un padre. Antonio no tuvo respuesta para eso. Pero tampoco podía detenerse. Cada vez que intentaba dar un paso atrás para enfocarse en una vida normal, veía a Sofía despertarse gritando por una pesadilla. O leía otro detalle en un documento judicial sobre lo que les habían hecho a otros niños. O pensaba en Claudio del Río, aún libre, aún intocable. El punto de quiebre llegó un jueves por la tarde. Daniel llamó con noticias. El abogado de Del Río llegó a un acuerdo. Se declara culpable de los cargos de conspiración. Sentencia reducida. Sin admisión de participación directa con ningún niño. 15 años. Elegible para libertad condicional en 7. ¿Eso es todo? 7 años por orquestar una red de explotación infantil. Es lo mejor que pudimos conseguir sin un juicio que podríamos perder. Sus abogados eran buenos, Antonio. Crearon suficiente duda sobre su participación directa como para que los fiscales se preocuparan por la condena. De esta manera, va a prisión. Es algo. No es suficiente. Es lo que tenemos. Antonio colgó sintiéndose vacío. Carlos Bustamante se enfrentaba a 30 años. Patricia Díaz había recibido 12 años por su cooperación. Inés probablemente recibiría 20 o más si era condenada. Pero Claudio del Río, el arquitecto de toda la red, estaría libre en 7 años con buen comportamiento. Quizás antes. Esa noche, Antonio tomó una decisión. Pasó 3 días editando grabaciones para convertirlas en un documental completo. No para su lanzamiento público, no todavía, sino como seguro, como un arma guardada en reserva. Incluyó todo. Su vigilancia original de la bodega, entrevistas que había realizado con otros padres cuyos hijos habían sido víctimas, documentos financieros que mostraban el rastro del dinero, grabaciones de su reunión con Del Río,
testimonios del tribunal. Creó una película devastadora de 50 minutos que exponía toda la red, nombraba a cada persona involucrada, mostraba sus rostros y sus crímenes. La tituló La Puerta Azul. No la publicó. En su lugar, hizo múltiples copias, las guardó de forma segura en diferentes ubicaciones y envió copias encriptadas a Martín y a 2 periodistas de su confianza con instrucciones. Si le pasaba algo, si el caso se desmoronaba, si Claudio del Río de alguna manera salía antes o el proceso de apelación llevaba a sentencias reducidas, debían publicarlo. Era su póliza de seguro, su garantía de que incluso si el sistema legal fallaba, estas personas enfrentarían consecuencias. Elena se enteró cuando lo vio actualizando los archivos una noche. ¿Qué es esto? Un plan de respaldo. Ella vio parte del metraje y su rostro palideció. No puedes publicar esto. Las demandas solas nos destruirían. No lo voy a publicar a menos que tenga que hacerlo. Antonio, esto es. Se detuvo buscando las palabras. Eres tú jugando a ser Dios, decidiendo cómo se ve la justicia. Alguien tiene que hacerlo. Los tribunales no lo están haciendo. Del Río obtuvo 7 años, Elena. 7 años por crear una red que traumatizó a docenas de niños. ¿Crees que eso es justicia? Ella no respondió porque ambos sabían que no lo era. Pero también entendía la peligrosa línea por la que él caminaba. Si publicas esto, enfrentarás consecuencias legales. Podríamos perder todo. Nuestra casa, tu carrera, nuestra estabilidad. Sofía necesita estabilidad ahora mismo. Sofía necesita saber que su padre la protegió. Que las personas que la lastimaron enfrentaron consecuencias reales. Elena lo miró por un largo momento. Has cambiado. Esto te ha cambiado. Tenía razón. Antonio había pasado su carrera documentando la injusticia desde una distancia segura, confiando en que la exposición conduciría al cambio. Pero cuando la injusticia atacó a su propia hija, cuando las consecuencias del sistema se sintieron inadecuadas, algo había cambiado. Ya no se conformaba con ser un observador. Tal vez eso no sea algo malo, dijo. El juicio de Inés Treviño comenzó un lunes frío de noviembre. Antonio y Elena asistieron todos los días, mientras Sofía se quedaba con la hermana de Elena, que había volado desde Quintana Roo. La fiscalía presentó pruebas abrumadoras. El testimonio de Sofía y de otros 4 niños, pruebas digitales de la bodega, registros financieros, lo más condenatorio de todo, el relato detallado de Patricia Díaz sobre el papel de Inés en la red. El abogado defensor de Inés intentó presentarla como una viuda ingenua, manipulada por criminales más sofisticados. Sugirió que sufría de depresión inducida por el dolor tras la muerte de su esposo, que había sido explotada por personas que se aprovecharon de su vulnerabilidad. Era una estrategia que podría haber funcionado en otra época, antes de que las cámaras documentaran todo, antes de que los rastros digitales fueran tan extensos, pero las pruebas eran demasiado contundentes. El jurado deliberó durante 3 horas. Culpable de todos los cargos. Inés no mostró emoción alguna mientras se leía el veredicto. Miró fijamente al frente, con expresión vacía. Pero cuando el alguacil se la llevó esposada, se giró y miró directamente a Antonio. El odio en sus ojos era puro y venenoso. La sentencia llegaría más tarde, pero el fiscal había solicitado el máximo, 30 años sin posibilidad de libertad condicional. Dada la naturaleza de los crímenes y la falta de remordimiento de Inés, parecía probable que lo consiguiera. Afuera del juzgado, los reporteros rodearon a Antonio y Elena. Se había convertido en una figura pública a través de este caso. El padre que había salvado a su hija, que había expuesto a la red, que había asistido a cada audiencia y documentado todo. Señor Garza, ¿cómo se siente con respecto al veredicto? Mi hija fue reivindicada hoy. El jurado reconoció la verdad de lo que le sucedió. ¿Qué mensaje tiene para otros padres? Antonio miró directamente a la cámara. Escuchen a sus hijos. Créanles cuando les digan que algo anda mal. Y si alguien los está lastimando, hagan lo que sea necesario para protegerlos. Lo que sea necesario. Esa noche, los noticieros repitieron su declaración. Algunos elogiaron su dedicación a su hija.
Otros cuestionaron si, lo que sea necesario, era el lenguaje adecuado dada la necesidad del debido proceso y los límites legales. A Antonio no le importaba la controversia. Le importaba que Inés pasaría el resto de su vida en prisión. Que Carlos Bustamante y los demás se enfrentaban décadas tras las rejas. Que la red había sido desmantelada. Pero Claudio del Río seguía carcomiéndole la mente. En 7 años, el autor intelectual estaría libre mientras Sofía todavía sería una adolescente. 2 semanas después de la condena de Inés, Antonio recibió una llamada de un número desconocido. Señor Garza, soy Rosa Cruz. Soy productora del programa de televisión Investigación Profunda. Hacemos reportajes de periodismo de investigación. He estado siguiendo su caso. De acuerdo. Me gustaría hacer una historia sobre redes de explotación infantil. Cómo operan, cómo reclutan, cómo las familias pueden protegerse. Y me gustaría que usted participe, tanto como fuente y potencialmente como coproductor dado su historial documental. La mente de Antonio se fue de inmediato a su propio documental, La Puerta Azul, guardado, encriptado y listo. ¿Qué ángulo le va a dar? Completo. Quiero mostrar lo sofisticadas que son estas redes, cómo se esconden detrás de la legitimidad. Quiero entrevistar a sobrevivientes, fiscales, fuerzas del orden. Y quiero dar nombres. Todas las personas que han sido condenadas, mostrar sus rostros. Asegurarme de que el público entienda exactamente quiénes son estos depredadores. ¿Qué pasa con las personas que no han sido condenadas, como las que llegaron a acuerdos con la fiscalía? Rosa se quedó callada por un momento. Eso es legalmente complicado. Pero si nos apegamos a los registros públicos, los testimonios en el tribunal y las pruebas documentadas, podemos informar hechos sin enfrentar demandas por difamación. ¿Qué hay de alguien como Claudio del Río? Especialmente personas como Claudio del Río. Su acuerdo con la fiscalía es de registro público. Su papel en la red está documentado en los testimonios del tribunal. Podemos informar de todo eso de manera objetiva. Antonio sintió que algo cambiaba dentro de él. Esto era mejor que su plan de respaldo. Esta era una exposición oficial a través de un medio de comunicación respetado. Este era su documental, esencialmente, pero con la protección legal y el alcance de un programa de televisión importante. Estoy interesado. Platiquemos. Se reunieron la semana siguiente. Rosa Cruz era una periodista veterana de mediados de sus 50, con reputación de investigación exhaustiva y reportajes éticos. Había ganado premios por exposiciones anteriores sobre corrupción y abuso. Antonio le mostró parte de su metraje. Quedó impresionada. Esta es una documentación increíble. Básicamente estaba realizando una investigación periodística mientras la policía apenas intentaba alcanzarte. Estaba protegiendo a mi hija. Estabas haciendo ambas cosas. Rosa se inclinó hacia adelante. Quiero ser clara en algo. Este programa será contundente. Le mostraremos al público exactamente cómo operan estas redes. Pero tenemos que ser escrupulosamente fácticos. Todo lo que informemos tiene que ser verificable y documentado. ¿Puedes trabajar dentro de esas restricciones? Así es como siempre he trabajado. Se dieron la mano. Durante los siguientes 2 meses, Antonio colaboró con el equipo de Rosa, proporcionando metraje, contactos y análisis. Entrevistaron a otras familias cuyos hijos habían sido víctimas. Hablaron con fiscales y fuerzas del orden. Trajeron a expertos en protección infantil y trauma, y construyeron un perfil completo de cada persona condenada en la red, incluido Claudio del Río. El episodio se emitió un domingo por la noche en enero, exactamente un año después de que Sofía le hubiera advertido a Antonio por primera vez sobre los viajes secretos con su abuela. Investigación Profunda, la red de la Puerta Azul, fueron 90 minutos de periodismo devastador. Abrió con las imágenes de Antonio de la bodega, la Puerta Azul, las personas llegando con llaves. Mostró a Inés llevando a Sofía adentro. Documentó los arrestos. Luego se expandió hacia afuera, mostrando el alcance total de la red. Varias ciudades, docenas de víctimas, años de operación. El segmento de Claudio del Río fue particularmente condenatorio. Mostraron su sitio web profesional, su participación comunitaria, su fachada respetable.
Luego detallaron su papel como organizador, su reclutamiento de coordinadoras como Inés, sus métodos sofisticados para evadir la detección. Informaron sobre su acuerdo con la fiscalía, su sentencia reducida, el hecho de que sería elegible para libertad condicional en 7 años. El programa terminó con Antonio hablando directamente a la cámara. Estas redes existen porque explotan la confianza y se esconden detrás de la respetabilidad. Confían en que la vergüenza mantenga en silencio a las víctimas y en que el sistema legal se mueva demasiado lento para detenerlos. Pero cuando los exponemos, cuando los nombramos, cuando les hacemos imposible esconderse, les quitamos su poder. Claudio del Río y las personas como él dependen de las sombras. Los estamos sacando a la luz. El episodio generó una respuesta masiva. Las redes sociales explotaron de indignación. La gente contactó a sus legisladores exigiendo leyes más estrictas. Varias víctimas de otros casos se presentaron, envalentonadas por la exposición. Y Claudio del Río, sentado en una prisión federal, vio cómo su reputación cuidadosamente construida se reducía a cenizas. 3 días después de que se emitió el episodio, Antonio recibió un mensaje a través de su abogado. Claudio del Río quería reunirse con él. La prisión federal estaba a 2 horas de distancia. Antonio condujo hasta allí un viernes por la mañana, con la fría luz del sol de febrero reflejándose en la nieve. Debatió si ir o no. ¿Qué podría decir que importara? Pero la curiosidad ganó. Quería mirar al hombre a los ojos. Se sentaron uno frente al otro en una sala de visitas, separados por un cristal blindado, hablando por teléfono. Del Río se veía disminuido en su uniforme de prisión, con su refinamiento desaparecido y su confianza erosionada. Me destruiste, dijo Del Río con voz monótona. Te destruiste a ti mismo. Acepté un trato. Estoy cumpliendo mi condena. Tu documental. Fue innecesario. Tu trato fue inadecuado. 7 años por lo que orquestaste. El sistema legal determinó tu sentencia y el tribunal de la opinión pública está determinando tu legado. Antonio se inclinó hacia adelante. Cada persona que te conoció ahora entiende lo que eres. Tu familia, tus colegas, todos con los que has trabajado alguna vez. Todos saben que nunca volverás a esconderte. La mandíbula de Del Río se tensó. Te has convertido en un justiciero. Me he convertido en un testigo. Todo en ese documental era cierto. Fue vengativo. Fue necesario. Antonio le sostuvo la mirada firmemente. Construiste una red que traumatizó niños por dinero. Reclutaste a la madre de mi esposa para entregar a mi hija a esa red. Hiciste esto durante años. Escondiéndote detrás de estructuras corporativas y el respeto de la comunidad. Alguien necesitaba asegurarse de que el mundo supiera exactamente quién eres. ¿Y qué hay de la rehabilitación? ¿Qué hay de la redención? Te aseguraste de que nunca más vuelva a tener una vida normal, incluso después de cumplir mi condena. Antonio resopló. ¡Qué bueno! La máscara de Del Río se rompió. La ira cruzó por su rostro. Una ira real y cruda. ¿Te crees un héroe? Solo eres un hombre que tuvo suerte, que estuvo en el lugar correcto en el momento adecuado para jugar al héroe por su hija. Eso no te hace especial. No necesito ser especial. Solo necesito ser un padre que protegió a su hija y se aseguró de que las personas que la lastimaron no pudieran lastimar a nadie más. Se miraron fijamente a través del cristal. Finalmente, Del Río dijo, ¿por qué viniste aquí? ¿Para regodearte? Para asegurarme de que entiendas algo, dijo Antonio. Tengo más grabaciones, más pruebas, más conexiones documentadas. Si alguna vez, vuelves a tener contacto con niños después de que seas liberado, si alguna vez escucho tu nombre conectado a algo remotamente sospechoso, publicaré todo, y hará que ese documental parezca suave. Eso es una amenaza. Es una promesa. Antonio se levantó para irse. Del Río lo llamó a sus espaldas. ¿Y el perdón? Antonio se dio la vuelta. Pregúntales a los niños que lastimaste. Si ellos te perdonan, lo consideraré. Salió caminando y no miró atrás. La sentencia de Inés Treviño llegó en marzo. La sala del tribunal estaba abarrotada.
El caso de Sofía se había convertido en un símbolo de la red más amplia y la atención de los medios era intensa. La jueza era una mujer de unos 60 y tantos años, severa pero justa. Escuchó las declaraciones de impacto de las víctimas. Sofía era demasiado joven para dar una ella misma, pero tanto Antonio como Elena hablaron. Luego, se dirigió directamente a Inés. Señora Treviño, usted tenía una confianza sagrada. Como abuela, se esperaba que protegiera y cuidara a su nieta. En su lugar, la entregó a las manos de depredadores. Traicionó no solo a ella, sino todos los principios de la familia y la humanidad. El tribunal no encuentra factores atenuantes en su conducta. Usted no ha mostrado remordimiento ni comprensión del daño que ha causado. Inés miró fijamente al frente, con expresión vacía. Por la presente, la condeno a 30 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Quedará bajo custodia inmediatamente. Mientras el alguacil se la llevaba, Inés miró por última vez a Antonio y Elena. Su expresión estaba vacía ahora. Todo el odio, toda la lucha se había desvanecido. Era una mujer que se enfrentaba al resto de su vida en una celda. Su reputación destruida, sus relaciones familiares destrozadas, su nombre convertido en sinónimo de maldad. Afuera del tribunal, Sofía esperaba con la hermana de Elena. Cuando Antonio y Elena salieron, Sofía corrió hacia ellos. Ya se acabó, papá. Antonio se arrodilló, mirando a su hija. Había pasado por un infierno, pero era resiliente. Su terapeuta decía que estaba progresando notablemente. Las pesadillas eran menos frecuentes. Había comenzado a sonreír de nuevo. Se acabó, bebé. Las personas malas se van a ir por mucho, mucho tiempo. ¿Todos ellos? Todos ellos. No era del todo cierto. Varios miembros de la red habían aceptado acuerdos menores o todavía estaban a la espera de juicio en otras jurisdicciones. Pero la operación principal estaba destruida. Inés, Carlos Bustamante, Patricia Díaz, Claudio del Río. Todos enfrentaban tiempo significativo en prisión. Los niños que habían victimizado estaban recibiendo terapia y apoyo. La red que había operado en las sombras durante años había sido arrastrada a la luz y destruida. Esa noche, Antonio se sentó en su oficina por última vez, mirando las paredes cubiertas de documentos y fotos. Mañana, lo quitaría todo. La investigación había terminado. El caso estaba cerrado. Pensó en el hombre que había sido hacía un año, un documentalista que observaba la injusticia desde una distancia segura, que creía que la exposición por sí sola podía generar un cambio. Había aprendido algo diferente. A veces el cambio requería más que observación. A veces requería acción, riesgo, involucramiento personal. Había cruzado límites. Había realizado vigilancia que no era completamente legal. Se había enfrentado directamente a criminales. Había creado un documental diseñado no solo para informar, sino para destruir reputaciones. Había operado al margen del sistema cuando el sistema se movía demasiado lento. ¿Estaba orgulloso de todo eso? No del todo. ¿Pero lo volvería a hacer para proteger a Sofía? Sin dudarlo. Elena apareció en la puerta. ¿Vas a venir a la cama pronto? Se acercó a pararse junto a él, mirando las paredes. ¿Sabes qué pienso? ¿Qué? Creo que dejaste de ser documentalista este año. Te convertiste en otra cosa. ¿En qué? No lo sé. Pero es alguien que no solo registra la injusticia. Alguien que la combate directamente. Antonio consideró esto. ¿Es eso algo bueno para Sofía? Sí. ¿Y para ti? Aún no estoy segura. Se quedaron juntos en silencio. Luego, Elena dijo, esa productora, Rosa Cruz, llamó hoy. Quiere hacer otra historia sobre un caso diferente. Quiere que participes. ¿Qué tipo de caso? Un denunciante corporativo que está siendo acosado por su antiguo empleador. Amenazas de muerte. Intimidación. Rosa cree que serías bueno documentándolo. Tal vez incluso ayudándolo a armar un caso. Antonio sintió que algo se agitaba en su interior.
Ese mismo impulso que lo había empujado a seguir a Inés, a confrontar a Del Río, a hacer lo que fuera necesario. ¿Qué le dijiste? ¿Qué lo pensarías? ¿Y qué crees que debería hacer? Elena sonrió levemente. Creo que harás lo que creas que es correcto, sin importar lo que yo diga. Eso es lo que eres ahora. Tenía razón. Algo había cambiado en él. Había descubierto que no podía quedarse de brazos cruzados cuando las personas que le importaban estaban amenazadas. Que no podía confiar en que el sistema siempre entregaría justicia. Que no podía conformarse con ser solo un observador. Llamaré a Rosa mañana, dijo. Pero esa noche, subió a la habitación de Sofía. Estaba dormida, en paz, con su elefante de peluche metido bajo el brazo. Se quedó en la puerta, viéndola respirar, sintiendo el amor feroz y protector que había impulsado todo lo que había hecho este último año. Inés estaba en prisión. Carlos Bustamante estaba en prisión. Patricia Díaz estaba en prisión. Claudio del Río estaba en prisión. La red estaba destruida. Sofía estaba a salvo. Antonio había ganado. No solo a través del sistema legal, aunque eso había sido esencial, sino a través de sus propias acciones, de su propia investigación, de su propia disposición a hacer lo que fuera necesario. Había aprendido algo importante este año. A veces, la mejor manera de documentar la injusticia es combatirla directamente. Ser no solo un testigo, sino un guerrero. Y estaba de acuerdo con eso. Mientras cerraba la puerta de Sofía y se dirigía a la cama, Antonio pensó en el siguiente caso. Otra persona en problemas. Otra oportunidad de hacer algo más que solo observar. Otra oportunidad de asegurarse de que, cuando le pasaban cosas malas a la gente buena, alguien estuviera allí para defenderlos. Había pasado su carrera contando las historias de otras personas. Ahora estaba viviendo la suya, y estaba lejos de terminar. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría conocer su opinión en los comentarios de abajo. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, revisen los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos pronto.